Arboe, son 3 minutos de fundamentación. Pasó el tiempo ya destinado a su intervención. Le solicitamos su voto. ¿Cómo vota? Voy a votar en contra de esta indicación, presidente. El senador señor Arboe vota en contra. El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? Voto en contra. El senador señor Huenchumilla vota en contra. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? Voto en contra, secretario. Gracias. Vota en contra. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? La senadora Senadora Ebensperger, tiene la palabra. No, gracias, presidenta. La fundamentación, el acuerdo del comité era 3 minutos por cada una de las votaciones y 5 minutos en general adicional, senador. Presidenta, yo creo que es de la esencia de un buen sistema de prevención social que esté absolutamente claro que los fondos son de propiedad de los trabajadores. Y así lo ha dicho la mayoría de los senadores que han intervenido acá en distintas posiciones. Digo la mayoría porque hay algunos que no están de acuerdo con eso, que incluso han presentado un proyecto para que estos fondos se nacionalicen, para que pasen a un fondo que maneje el Estado, etcétera, para que salgan de la propiedad de los trabajadores, lo que me parece de la mayor gravedad. Dicho eso, creo que es importante darle una señal a los trabajadores al reafirmar lo que se dice en palabras y en discursos en una norma legal. También creo que es importante reafirmar que estoy convencida que para que se pudiera aprobar este inciso se requiere de los 2/3 de esta Cámara, de este Senado. Se debe aprobar, pero efectivamente no es suficiente los 3/5. Yo llamo aquí a una consecuencia, ya como por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, esto va a ser rechazado, pero creo, a diferencia de lo que se han manifestado, que es una contradicción de aquellos que en el discurso señalan que esto es de propiedad de los trabajadores, pero en el hecho, cuando se le quiere dar la tranquilidad a ellos, votan en contra de esos mismos trabajadores que dicen defender. Insisto, presidenta, yo voy a votar a favor de esta norma, pero creo que para aprobarse se requiere de los 2/3 de esta sala. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Ebensperger. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señora presidenta, honorable sala, hemos visto un cambio sorprendente en las argumentaciones de algunos señores y señoras senadoras. Se ha sostenido, para justificar justamente este proyecto, la propiedad de los pensionados o los trabajadores de sus fondos previsionales. La norma además habla de los fondos previsionales ahorrados tanto en forma obligatoria como en forma voluntaria, y señala que serán inembargables e inexpropiables. ¿Y esto por qué es tan importante sostenerlo, señora presidenta? Porque hay proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados que hablan sobre la necesidad de avanzar en una nacionalización de los fondos previsionales. Y por tanto me parece que no se puede tener una posición para sostener el retiro del 10% de los fondos previsionales y una distinta para sostener lo contrario. De hecho, algunos señores y señoras senadores han planteado la necesidad de que este tema no se apruebe justamente para iniciar un proceso de reforma previsional que pueda cuestionar el derecho a propiedad de los trabajadores respecto a sus fondos previsionales, tanto obligatorios como voluntarios.
Y un segundo tema dice relación con los quórums necesarios. Nosotros sostenemos que para poder avanzar en una reforma constitucional de esta envergadura se requiere 2/3 de los señores y señoras senadoras. Es un tema que nosotros vamos a seguir sosteniendo, fue parte de la cuestión previa cuando iniciamos la discusión sobre este proyecto y, por tanto, yo sostengo que respecto de esta indicación se requiere, además, de 2/3 de los señores y señoras senadoras, entendiendo además que es una indicación que está en el articulado permanente, que modifica el articulado permanente de la Carta Fundamental. Entonces, volver a insistir, queremos darle tranquilidad a los trabajadores chilenos para sostener que sus fondos previsionales son inembargables e inexpropiables y que les pertenecen a ellos. He dicho, señora presidenta, voto favorablemente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Andrés Alaman. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. 3 pequeños comentarios muy breves en relación a esta indicación. En primer lugar, sumarme a las expresiones de la senadora Bensperger en el sentido de que esta norma, como el resto de las normas que hemos estado revisando durante el día, debieran tener un quórum de 2/3 y no de 3/5. En segundo lugar, señalar, señora presidenta, que me han parecido hasta cierto punto jocosas algunas de las argumentaciones que hemos escuchado. Me voy a referir fundamentalmente a 2. La primera es que sería muy grave que una norma transitoria pudiera implicar modificaciones de normas permanentes, incluso de quórum superior o del mismo quórum. Es curioso porque es precisamente lo que este proyecto hace desde el principio. A través de una norma transitoria se modifican disposiciones permanentes de jerarquía normativa superior, como es el artículo 19, número 18 y 19, número 20 de la Constitución. Pero creo que, al margen de ello, señora presidenta, creo que de la argumentación que señala que bajo ninguna circunstancia una norma transitoria podría generar un efecto permanente, es que podemos anticipar que todos los senadores que han hecho esta argumentación van a votar en contra del artículo que viene. Porque el artículo que viene establece un fondo que no deja de ser un volador de luces, porque, por ejemplo, se establece que tendrá como objeto restituir a los trabajadores los daños previsionales que esta reforma genera, sin que establezca su financiamiento, ni que señale ni siquiera cómo va a funcionar. Entonces, todos los que argumentaron en el sentido de que no puede una disposición transitoria generar un efecto permanente, esperamos que sean coherentes y que voten en la siguiente votación, que voten en contra del texto aprobado en la comisión, que no hace sino replicar el que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y por último, señora presidenta, muy simple, hemos escuchado durante toda la tarde un conjunto de alocuciones, varios han hecho gárgaras con que